Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre la cultura nazca. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo que debemos tener en cuenta al estudiar una cultura, no debemos primero ubicarlo en el espacio geográfico, ¿no? A ver. Lo que debemos mencionar es que la cultura nazca se desarrolló en el Valle del Río Grande, en el actual departamento de la provincia de Nazca, lo que es el actual departamento de Ica, ¿no? En su momento de mayor florecimiento se va a extender desde Chincha, ¿no? Al norte, hasta el Valle de Cari por el sur, en la provincia de Carabalí, Arequipa. Es decir, que vamos a ver que el departamento de Nazca o la cultura nazca va a ir expandiéndose poco a poco, ¿no? Ahí en la imagen observamos, ¿no?, el desarrollo que va a tener. Su principal o la principal ciudad o su centro va a estar ubicado en Huachi. Aquí observamos en la imagen, ¿ya? Toda esta parte, al costado del río Grande. ¿Ya? Esto es la actual provincia de Nazca. Ese es el espacio geográfico en todo caso, respecto a lo que viene a ser la cultura de la cual estamos trabajando. Lo que debemos también mencionar es su área de influencia. Cuando hablamos de su área de influencia, pues debemos mencionar los lugares que va a abarcar por los cuatro lados, ¿no? Abarcará desde Chincha por el norte hasta Arequipa por el sur y por el este hasta Ayacucho y por el oeste hasta el Océano Pacífico. Hasta el siglo VI después de Cristo van a aumentar con sus contactos con la zona andina, llegando inclusive hasta las zonas del Alto Ayacucho. Este contacto va a tener mucha importancia debido a que va a tener la formación o va a ser la influencia de ese momento que va a darse la formación de la siguiente cultura, que es la cultura Wari. Un aspecto distintivo de los Nazca es su cerámica. La cerámica policromada con figuras de hombres, animales, plantas, etc. En muchos de estas cerámicas se representan a hombres mutilados, se representa incluso el arte textil va a florecer en la época eh, pero no va a ser comparado como a los de los Paracas. Además, tuvieron un estilo propio de trabajo de los metales, aunque de menor calidad al de la época de los Chavín. Lo que debemos mencionar es que lo más impresionante de esta civilización son los trazos efectuados en las pampas de Nazca y en otros sitios de la costa del sur, ¿no? Los trazos conocidos como las líneas de Nazca, que en la posterior clase abarcaremos un poco más a profundidad sobre las figuras y las líneas que estas tienen, ¿no? Se ubican pues en una zona geográfica con pocas precipitaciones, lo que demuestra y denota grandes conocimientos de geografía y meteorología. A unos 30 kilómetros de la ciudad de Nazca se halla también un aspecto fundamental, que es el cementerio de Chauchilla, una necrópolis al aire libre en la que, a pesar de los saqueos, todavía se puede observar momias en buen estado de conservación, así como restos de cerámica. La economía nazquense estaba basada principalmente en la agricultura intensiva, ¿no? Los nazcas lograron resolver el problema de las tierras eriazas en la costa mediante el empleo de una red de acueductos que constituye pues
una verdadera hazaña en la ingeniería hidráulica. El descubridor científico de la cultura nazca fue el arqueólogo alemán Max Uhle, quien la estudió por primera vez entre los años de 1900 y 1901. ¿No? Lo que podemos mencionar es que cronológicamente está ubicada o se puede ubicar en el periodo intermedio temprano entre los años de 300 años antes de Cristo hasta los 600 después de Cristo. Su asiento principal fue Cahuachi, como ya lo mencioné, primera ciudad del Perú en la provincia de Nazca, extendiéndose luego por los valles del Río Grande, e Ingenio, Ocucaje en el valle de Ica y Topara al norte de Chincha y en el valle de Cari por el sur. Ahora, lo que debemos mencionar es que con los hallazgos que se hizo en Ocucaje, Ule identificó el origen y las características de esta cultura, a la que va a denominar Protonazca y a la que cronológicamente va a ubicar como anterior a la expansión de Tiahuanaco, hoy Tiahuanaco Huari, ¿no? Al lado de las culturas identificadas también por él como Proto-Chimú, conocido como Moche, y Proto-Lima. Ahora, lo que debemos mencionar también es que dividió a la vez Protonazca en dos fases. La primera fase estaba caracterizada por su cerámica decorada con figuras realistas y sobre todo figuras esquematizadas, ¿no? Y la segunda por incluir dibujos muy estilizados que ocupaban todo el espacio disponible en la superficie. Y justamente investigador, otro historiador, antropólogo, John Round, va a denominar a estas dos fases como Nazca monumental y Nazca prolífero respectivamente. Posteriormente, muchos investigadores se interesaron también por esta cultura, entre ellos vamos a encontrar a Julio Cetello, a Toribio Mejía Gespe, a Paul Kossoff y María Reiche, ¿no? Entonces, son los investigadores, pero el que fue el descubridor, el principal, fue Max Uhle. Ahí podemos observar en imágenes eh, la muestra de su cerámica, ¿no? Los detalles, la figura que van a utilizar, lo policromado que, ¿no? Entonces, el diseño único, se menciona que los nazcas fueron pues los mejores ceramistas de la época. Si ustedes se dan cuenta, el detalle de las cerámicas es muy vistoso y muy agradable a la vista, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede observar respecto a las cerámicas de la cultura nazca. Ahora, sobre su origen y difusión, debemos mencionar que se desarrolló en la costa sur del Perú, en la actual región de Ica, ¿no? Que va a comprender los valles de Chincha, de Pisco, Ica, Río Grande y sus tributarios, ¿no? Que están Nazca, Palpa e Ingenio, hasta el valle de Acari, ya que está en la región de Arequipa. Estos valles van a atravesar pues una zona costera desértica, ¿no? De esa conjunción nació el estilo cultural Wari, que posteriormente se va a extender hasta el área misma de la cultura nazca, es decir, que va a haber un choque de culturas. En su fase final, la cerámica nazca se irradió hasta la sierra, especialmente hasta Ayacucho, donde poco después recibió pues la influencia del estilo tiahuanaco venido del altiplano. Ahora, lo que debemos mencionar es que la cultura nazca estuvo fuertemente influenciada por la anterior cultura, la cultura topara, ¿no? Que también se conoce como Paracas Necrópolis, que se desarrolló también en ese territorio. Ambas tenían pues las mismas tradiciones y usaron las mismas técnicas respecto a la agricultura. Ahora, dentro de su historia, lo que vamos a encontrar son 4 etapas. La primera etapa o etapa de los orígenes, pues se le puede conocer como las primigenias comunidades nazcas se van a desenvolver en las cuencas del Río Grande con su cerámica propia, sin influencias foráneas. Entonces, esa va a ser la primera etapa.
La segunda etapa, que es pues conocida como la de la influencia de Paracas o Topara, es la época de la formación de la cultura, ¿no? Aquí podemos observar que va a estar bajo la influencia, sobre todo de la cultura Paracas Necrópolis, lo que hoy es conocida como la cultura Topara. Y de esa forma, pues empiezan las representaciones iconográficas de sus dioses en sus ceramios y textiles, ¿no? También surge el centro ceremonial y administrativo de Cahuachi. En la tercera etapa, también conocido el abandono de Cahuachi, pues es una época de cambios, cuando Cahuachi es abandonada trasladando sus poblaciones a otro lugar. Lo que podemos destacar es el centro de la estaquería. Se cree que los nazcas establecieron por entonces relaciones con los huarpas, ¿no? Un pueblo de la sierra cerca del actual Ayacucho, contacto que tuvo fundamental importancia en el surgimiento de la cultura huari. Y la última etapa, la cuarta etapa, la Nazca final, ¿no? Básicamente ya es la decadencia que se inicia hacia el año 700 después de Cristo y hasta el momento se desconocen sus causas. Lo que hay es posiblemente que se debieron pues a una combinación de reveses climáticos, pues hay evidencias de un retroceso de la frontera agrícola, ¿no? A expensas del desierto. Otra posibilidad es el arribo de las poblaciones belicosas como las Waris. Antes de mencionar y entrar a los sitios arqueológicos, me gustaría mencionarles también acerca de las características ecológicas. Como ya les había mencionado anteriormente, Nazca pues es un valle en medio del desierto, ¿no? Allí va a ser pues fructífero una agricultura gracias a la construcción de numerosos canales y acueductos subterráneos, lo cual pues permitieron aprovechar racionalmente las aguas subterráneas, ¿no? Los manantiales o puquios, ¿no? De los ríos en las épocas crecientes. Ahora, lo que debemos mencionar es que algunas obras continúan siendo utilizadas por los agricultores contemporáneos, ¿no? Lo que mayormente ellos cultivaron en aquella época son pues plantas domesticadas por los antiguos peruanos y vamos a encontrar ahí como payares, frijoles, calabazas, zapallos, yucas, ají, pacaya, algodón, maíz, ¿no? Y complementaron también su alimentación con recursos extraídos del mar, como los peces, ¿no? Eso es lo que podemos mencionar. Ahora, dentro de lo que viene a ser los sitios arqueológicos, vamos a encontrar eh, subdividido en 4 o en 5 fases, ¿no? En el Valle de Ica vamos a encontrar un sitio arqueológico que es conocido como el Cerro Max Ule. ¿Ya? En el Valle de Nazca vamos a encontrar 2 centros, que primero encontramos la estanquería, ¿no? Y el otro que es el cementerio de Chauchilla, y finalmente el otro que es el Cahuachi, ¿no? El templo de Cahuachi. Ahora, en el Valle de El Ingenio vamos a encontrar el famosísimo templo ¿no? El templo pintado de El Ingenio, ¿no? Entonces, lo que se observa, pues, son todavía restos, es una fotografía que ha sido tomada, ¿no? Que pintaban de alguna u otra forma sus templos. Ahora, en el Valle de la Palpa vamos a encontrar a la Muña. Y en los desiertos de Nazca y de Palpa encontramos, pues, las líneas de Nazca. Ahora, respecto a las líneas de Nazca, esta merece, pues, una investigación mucho más profunda y lo estaremos viendo en las posteriores clases. Respecto a la economía, vamos a mencionar que su principal fuente económica fue la agricultura. La base de la economía era la agricultura, ¿no? Actividad que va a representar para los nazcas como un reto difícil de superar debido a las características geográficas de la región donde se desarrollaba, ¿no? Porque recordaremos que tenían pues una zona desértica.
Entonces ellos supieron aprovechar las dificultades a través de los sistemas hidráulicos, ¿no? Como ya les mencioné, van a aplicar pues una tecnología hidráulica donde van a construir acueductos, canales, que hoy en día los pobladores del departamento de Ica, del Valle de Nazca, lo siguen utilizando. Otra fuente de su economía fue la pesca, ¿no? Los nazcas vivían frente pues a un rico mar cuyos productos se aprovechaban mediante la pesca y el marisqueo, es decir, que se va a aprovechar los productos que había en aquel entonces en el mar y justamente eso lo van a representar en su cerámica. Ahora, no solamente aparecían iconos marinos como la ballena, sino también representaciones de esas actividades. Además, la pesca y el marisqueo, se cree que la caza debe haber sido pues otra actividad económica complementaria de vital importancia. Y otra fuente económica fue el comercio. Los nazcas realizaron también actividades comerciales de relativa importancia, donde vamos a ver pues el intercambio de productos excedentes con sociedades relativamente alejadas de la costa como los huarpas en la sierra. Ahora, ¿cuáles fueron los logros tecnológicos? Lo que les había mencionado con anterioridad, uno de los logros tecnológicos va a ser el canal de riego de Nazca, ¿no? La tecnología se va a desarrollar principalmente en el ámbito de la agricultura, ¿no? Donde van a aplicar pues una ingeniería hidráulica para la construcción de sistemas de acueductos, canales y pozos con la finalidad de alguna u otra forma abastecerse de aguas, ¿no? Aprovechar el río Grande, ¿no? Que era pues, no era muy permanente. Para hacer los acueductos, primero lo que debemos mencionar es que ellos cavaban pozos ubicados entre 20 a 50 metros unos a otros hasta que encontraban la capa freática. De hecho, entre trecho en trecho, esos canales subterráneos presentan pues ojos o pozos por los que se podía bajar a fin de realizar la limpieza y mantenimientos necesarios, ¿no? Las obras de los acueductos van a significar pues un gran esfuerzo físico, organizado y de una dirección técnica de ingenieros hidráulicos. Ahora, los acueductos más importantes son pues Ocaña, Matara, Uchullo, Teteje, vamos a encontrar Bisambro, Cantillo, Aja, Curve y Cuas, ¿no? Entre otros. La organización social, vamos a mencionar brevemente que estaba constituida principalmente por sacerdotes, ¿no? Estas pues tenían la capacidad de organizar el trabajo comunitario y van a dirigir de alguna u otra forma las ceremonias, las actividades ceremoniales. Al servicio de estas autoridades se encontraban también una gran cantidad de artesanos que van a ser especializados, tales como los ceramistas y los textileros, los astrólogos, los músicos y soldados, los cuales pues habitaban en pequeñas ciudades y centros innombrables en los que destaca el complejo de Cahuachi, ¿no? En la base de la sociedad también se va a encontrar a los agricultores, pescadores, los cuales vivían un poco dispersos de diversos puntos del territorio, ¿no? Los agricultores casi la totalidad de los valles, ya que así podrían desarrollar la agricultura con más espacio y terreno fértil. Respecto a su organización política, debemos mencionar que Nazca estaba dividida en valles donde habían asentamientos a los extremos. Estos tenían pues su propia autoridad, que era un sacerdote, ¿no? En la élite que se le conocía, vivían pues en edificios piramidales, en sectores especiales cuyas habitaciones estaban hechas con adobes y muros cubiertos con una capa de yeso o cal para tapar las grietas. Y lo que finalmente podemos mencionar es que el pueblo residía pues en aldeas, en la periferia, ¿no? De la ciudad. Sus casas se construían colocando troncos de algarrobo que definían las paredes huecas. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo la próxima semana.